En un mundo donde la velocidad se ha convertido en un dogma y la comparación una sombra constante, surge una necesidad casi ancestral de detenerse, respirar y preguntarse qué significa realmente vivir bien. No en términos superficiales, ni en indicadores sociales prestados, sino en la métrica más íntima, la de la propia libertad. Esta narración comienza allí, en ese cruce silencioso donde millones de personas sienten que avanzan, pero no necesariamente hacia donde desean, donde el éxito parece cada vez más ruidoso y paradójicamente la satisfacción más esquiva. Es en este terreno fértil para la duda, el cansancio y la búsqueda, donde las ideas de la Almanac of Naval Ravikant emergen como una brújula inesperada, casi clandestina, capaz de reorientar la vida sin estridencias solo con una claridad penetrante. Porque Naval no ofrece fórmulas ni atajos, sino una filosofía práctica que resuena como un eco antiguo, un recordatorio de que la riqueza no es dinero, sino autonomía, que la felicidad no es euforia, sino paz, que la sabiduría no es acumulación, sino discernimiento. La narración que sigue pretende tomar estas ideas y llevarlas a un nivel más profundo, más humano, más emocional, como si cada concepto se desplegara dentro de una película íntima que transcurre en la mente del oyente. Porque este no es un resumen, es una experiencia, una invitación a caminar paso a paso por los senderos que separan la agitación de la claridad y que transforman la vida ordinaria en un juego a largo plazo jugado con propósito, calma y una determinación silenciosa. Y el gancho emocional de esta travesía es tan antiguo como universal, la lucha interna entre quién se es y quién se sabe que se podría llegar a ser. Una brecha que todos conocen, incluso aquellos que jamás hablan de ella. Están quienes sienten que trabajan sin descanso pero no logran acercarse a la libertad que anhelan, quienes persiguen oportunidades sin encontrar nunca la que les pertenece, quienes se rodean de ruido esperando que alguna voz revele el camino correcto, y quienes, aun habiéndolo logrado todo, descubren que la tranquilidad sigue ausente. Este libro, y la interpretación narrativa que estás por escuchar, cobra relevancia precisamente ahora, porque es en esta época, saturada de información, posibilidades e incertidumbre, cuando más se necesita una filosofía que devuelva simplicidad a la complejidad, humanidad a la productividad y propósito al esfuerzo. Naval, con su manera casi quirúrgica de analizar la vida, ofrece una forma de pensar que no empuja hacia afuera, sino hacia adentro, una forma de actuar que no exige más velocidad, sino más precisión, una forma de crecer que no demanda sacrificios vacíos, sino decisiones alineadas con la esencia de cada quien. Por eso, esta introducción es también una invitación a una transformación silenciosa, pero profunda, que se irá construyendo mientras esta narración avanza. A medida que las palabras viajen, cada escucha podrá reconocerse en una imagen, una emoción o una reflexión que parecía olvidada. Y así, lentamente, la historia se convertirá en un espejo, uno donde el oyente podrá ver las partes de sí mismo que ya están cansadas de sobrevivir y quieren finalmente empezar a vivir. Aquí comienza entonces una travesía de claridad, de introspección y de poder personal. Una travesía que no promete respuestas universales, pero sí herramientas que iluminan el camino. Una travesía que invita a soltar el ruido, a elegir con intención, a usar la mente como aliada y no como tirana. Una travesía que, como toda gran narración, no solo informa, sino que transforma. Y es en esa transformación, suave pero irreversible, donde reside la verdadera fuerza de este viaje inspirado en la sabiduría de Naval Ravikant. La primera lección fundamental se despliega como una verdad que Naval Ravikant ha repetido en distintos momentos de su vida. La riqueza, en su esencia más pura, no es un número, ni una cuenta bancaria, ni un símbolo social. La riqueza es libertad.
Y cuando se examina con detenimiento esta afirmación, se entiende que señala el corazón de una aspiración humana tan antigua como la historia misma, el deseo de vivir a voluntad, sin que el tiempo, las obligaciones ajenas o la necesidad económica dicten cada decisión. Pero ese tipo de libertad no surge de la suerte, ni de la herencia, ni de un golpe de fortuna. Surge de la comprensión profunda de lo que realmente vale y de la construcción paciente de activos que trabajan incluso cuando el individuo descansa. Naval invita a despojarse de la idea convencional del éxito, esa que celebra horarios llenos, calendarios saturados y cargas de trabajo que refuerzan la imagen de productividad heroica, para reemplazarla por una perspectiva más liviana, más sensata y, sobre todo, más sostenible. La riqueza como la capacidad de controlar el propio tiempo. Es un desplazamiento conceptual que parece pequeño, pero que afecta todo. ¿Qué se elige aprender? ¿En qué se decida trabajar? ¿A quién se le dedica energía? ¿Qué se rechaza sin culpa? ¿Y qué oportunidades se descartan incluso si parecen tentadoras a primera vista? Porque en esta filosofía, cada decisión tiene un único propósito final: aumentar la libertad futura. Así, en este viaje narrativo, la riqueza deja de verse como el destino y pasa a ser un medio para diseñar una vida alineada con los intereses más profundos y auténticos del individuo. Naval insiste en que cualquier búsqueda de riqueza desconectada de la libertad del tiempo acaba convirtiéndose en una trampa sutil, un trabajo mejor pagado que exige más presencia, un negocio rentable que demanda vigilancia constante, una responsabilidad creciente que consume energía vital. La sociedad ha normalizado ese tipo de trampas porque suelen disfrazarse de avances, promociones o logros, pero no dejan de ser cárceles suavizadas. Y quien no aprende a detectar estos patrones corre el riesgo de construir una vida que, desde afuera, parece deseable, pero desde adentro se siente asfixiante. Por eso, esta primera lección exige un acto de valentía interior. Preguntarse sinceramente qué tipo de vida se desea y a qué se está dispuesto a renunciar para alcanzarla. Naval lo plantea con una claridad que desarma. Para ser rico, debes contar contigo mismo más que con cualquier otra cosa. Y esa frase funciona como una sacudida que obliga a mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Porque la libertad real no se construye siguiendo expectativas ajenas, sino entendiendo qué habilidades personales pueden convertirse en activos únicos y valiosos. Y así aparece una distinción crucial dentro de la narrativa: la diferencia entre la renta y la riqueza. La renta es el dinero que se intercambia por tiempo. La riqueza es el activo que genera ingresos sin demandar presencia constante. Una persona que solo tiene renta, incluso si es elevada, sigue atrapada, porque cada minuto debe justificarse con trabajo. En cambio, quien construye riqueza se aleja lentamente de esa dependencia y comienza a acumular momentos de autonomía. Esta idea, sencilla en teoría, pide una disciplina enorme en la práctica, porque implica dejar de perseguir gratificaciones inmediatas para apostar por construcciones de largo plazo. Pero Naval recalca que esta es la única vía real hacia la libertad duradera. La riqueza auténtica surge cuando alguien edifica algo que escala: un producto, una habilidad excepcional, una marca personal, un código, una propiedad intelectual, una audiencia, un sistema, algo que, multiplicado, no exige más esfuerzo proporcional. Y en esa búsqueda aparece otra capa emocional de esta lección: el miedo. El miedo a dejar lo seguro, el miedo a fracasar, el miedo a depender de uno mismo. El mundo está diseñado para premiar la obediencia y castigar el riesgo, por lo que elegir la libertad es inevitablemente un acto de rebelión silenciosa. Naval lo sabe, él mismo ha recorrido este camino, y por eso habla desde una filosofía que combina pragmatismo con sensibilidad. Comprende que el ser humano teme lo desconocido, teme invertir en sí mismo, teme apostar por un camino propio. Pero también sabe que quienes se abandonan a ese miedo terminan viviendo vidas minúsculas, vidas ajenas, vidas que nunca llegan a desplegar su potencial real.
Por eso, en esta lección, la narración no solo presenta conceptos, intenta encender una chispa de valentía en el oyente. Ese cuestionamiento es una llave que abre puertas emocionales y prácticas al mismo tiempo, porque obliga a reconocer talentos, a identificar pasiones, a depurar distracciones y a invertir energía de manera más intencional. Naval afirma que la libertad es una consecuencia inevitable para quien combina tres elementos: conocimiento específico, responsabilidad total y apalancamiento. Pero esa combinación comienza con esta primera lección: comprender la riqueza como un camino hacia la autonomía, no hacia el exceso. A medida que la narración avanza, esta idea se convierte en un hilo conductor que atraviesa todas las demás lecciones, porque la libertad, no la abundancia material, sino la libertad genuina, es la meta que da sentido a todo lo demás. Aquí, en esta primera enseñanza, el oyente puede sentir la apertura de un horizonte distinto, un horizonte donde no se trabaja para escapar del presente, sino para construir un futuro alineado con lo que uno verdaderamente es. La riqueza como libertad es, al mismo tiempo, el punto de partida y la estrella polar de toda la filosofía de Naval Ravikant. Y comprenderla no es solo un ejercicio mental, es una invitación a comenzar a diseñar la vida de una manera radicalmente distinta, una manera donde la energía deja de drenarse en luchas ajenas y empieza a invertirse en la creación de un camino propio, que, con el tiempo, se transforma en ese espacio casi sagrado donde el individuo puede despertar cada mañana sabiendo que vive según sus propios términos. La segunda lección fundamental se adentra en una idea que Naval Ravikant eleva casi al nivel de ley natural: la especificidad como fuente de una ventaja irreemplazable, esa combinación única de conocimiento, experiencia, curiosidad y percepción que solo una persona en el mundo puede encarnar. En un ambiente cultural que empuja hacia la competencia directa y masiva, aprender lo que todos aprenden, trabajar donde todos quieren trabajar, aspirar a lo que todos aspiran, la filosofía de Naval actúa como una corrección profunda. Nunca se puede ganar siendo una copia, solo se puede trascender siendo uno mismo llevado al extremo. Y esta verdad, aunque evidente en apariencia, suele ocultarse bajo capas de conformismo, miedo y expectativas ajenas. Porque la especificidad no es solo una habilidad técnica, es una identidad. Es la intersección de lo que alguien ama, lo que entiende mejor que la mayoría y lo que está dispuesto a seguir perfeccionando incluso cuando nadie está mirando. Naval lo expresa como conocimiento específico, una noción que no se aprende de forma convencional, sino que surge de la naturaleza propia, de los intereses inevitables, de esas obsesiones que se arrastran desde la infancia o adolescencia y que resurgen una y otra vez aunque la vida tome caminos distintos. Ese tipo de conocimiento, cuando se nutre, se convierte en una ventaja irreemplazable porque nadie más puede replicarlo. Y aquí emerge la esencia emocional de esta lección: la liberación. La liberación de competir por migajas en mercados saturados, la liberación de tener que demostrar un valor genérico, la liberación de sentirse reemplazable. Naval invita al oyente a observar con honestidad qué actividades despiertan una energía particular, casi eléctrica, y cuáles se sienten como un peso muerto. Porque la especificidad florece en los espacios donde el interés y la curiosidad se sostienen sin esfuerzo. Sin embargo, abrazar esta especificidad implica atravesar un territorio incómodo, el territorio de lo poco convencional. Muchas personas saben lo que las hace distintas, pero esconden esa diferencia por miedo a parecer extrañas, improductivas o poco pragmáticas. La sociedad ha creado un molde de lo que considera útil y cualquier inclinación fuera de ese molde parece un riesgo innecesario. Naval rompe ese molde al afirmar que precisamente lo que parece extraño es lo que conduce a la ventaja irreemplazable. En la economía moderna, impulsada por la creatividad, la tecnología y la globalización, ser diferente ya no es un obstáculo, es un multiplicador. Y convertirse en alguien imposible de sustituir implica una tarea íntima y profunda: aceptar que la rareza personal es una fortaleza, no una falla.
Aún así, la especificidad no basta si no se acompaña de una perspectiva a largo plazo. Una ventaja irreemplazable no surge de un día para otro, requiere años de práctica no lineal, de exploración continua, de acumulación de pequeñas victorias y errores que refinan la mirada y el talento. Naval lo describe como una carrera sin competencia. Cuando alguien trabaja dentro de su dominio natural, nadie más puede seguir su ritmo, porque los demás no sienten la misma pasión. Y aquí es donde la narración adquiere una tonalidad reflexiva. ¿Cuántas personas viven esforzándose obsesivamente en habilidades que no les pertenecen, intentando superar a otros en terrenos que no disfrutan, sacrificando años de vida en una competencia que jamás podrán ganar porque les falta el fuego interior? Esta lección invita a detenerse, a dejar de escalar montañas ajenas y a comenzar la búsqueda de esa colina particular donde el ascenso se siente inevitable, incluso placentero. La especificidad, además, redefine la relación con el trabajo. Ya no se trata de trabajar más, sino de trabajar en aquello que puede escalar gracias a su unicidad. La economía moderna premia lo que Naval llama apalancamiento: productos, tecnología, medios, capital y equipos que multiplican el impacto sin multiplicar el esfuerzo. Pero el apalancamiento solo funciona si nace de un conocimiento específico. De lo contrario, se diluye. Por eso, esta lección se integra íntimamente con la anterior. La libertad surge de construir activos, y esos activos solo pueden surgir de talentos irrepetibles. En esta segunda lección, la libertad comienza a tomar forma como identidad profesional, una identidad basada en la autenticidad radical. Y aunque esta enseñanza parece centrada en el trabajo, en realidad toca el tejido emocional más profundo de la existencia humana: el deseo de ser visto. Ser específico es permitirse ser visto tal cual uno es. Ser irreemplazable es aceptar que lo que uno aporta al mundo tiene valor precisamente porque nadie más puede ofrecerlo del mismo modo. Esta comprensión eleva la autoestima, pero también la responsabilidad. Porque si lo que uno tiene es único, entonces nadie vendrá a descubrirlo, desarrollarlo o protegerlo. Es una tarea personal e intransferible. Naval no suaviza esta parte. Quienes buscan ocultarse en la multitud nunca podrán acceder a una vida de alto impacto, porque el alto impacto exige mostrar la propia diferencia. La narración invita aquí a un momento de introspección silenciosa, donde el oyente puede sentir el peso y la belleza de esta verdad. La especificidad no es un privilegio de unos pocos, es una materia prima universal que a menudo permanece dormida. Despertarla implica observar patrones propios, recordar obsesiones de la infancia, seguir la curiosidad con disciplina, permitir que la identidad evolucione con cada experiencia. La ventaja irreemplazable no es algo que se descubre de golpe, sino algo que se construye lentamente, como una artesanía vital. Y una vez que se ha construido, cambia por completo la relación con el mundo. Cuando alguien se convierte en la mejor versión de sí mismo en un dominio tan particular que nadie más puede replicarlo, deja de preocuparse por competir y empieza a crear desde un lugar de abundancia. Ya no necesita pedir permiso, ni rogar oportunidades, ni compararse. Solo necesita seguir profundizando en aquello que lo diferencia. Naval ha repetido que la sociedad recompensa de manera extraordinaria a quienes son extraordinariamente buenos en lo que hacen. Pero ser extraordinariamente bueno es un efecto secundario de ser auténticamente específico. Es un camino accesible, pero exige valentía. En esta lección, el oyente descubre que la clave para el éxito no es intentar mejorar en todo, sino encontrar aquello donde no es necesario competir con nadie, porque la combinación única de historia personal, talentos naturales, intereses particulares y forma de pensar crea un territorio que pertenece solo a él. Y es en ese territorio, en esa especificidad radical, donde se encuentran las semillas de una vida profesional que no solo es próspera, sino también profundamente satisfactoria. Aquí, la narración prepara el terreno para las próximas lecciones, recordando que toda libertad, toda riqueza y toda autonomía comienzan por un acto simple pero transformador:
Aceptar que la singularidad personal no es un accidente, sino el comienzo de una ventaja imposible de reemplazar. La tercera lección fundamental de esta travesía se adentra en uno de los principios más contundentes y transformadores de la filosofía de Naval Ravikant, el poder de la responsabilidad total. Esa decisión profunda y valiente de asumir que todo lo que ocurre en la vida, lo bueno, lo difícil, lo inesperado, lo injusto, lo frustrante y también lo extraordinario, se convierte en parte del propio dominio cuando se deja de culpar al mundo y se elige responder desde la autonomía. Naval entiende la responsabilidad como una forma de poder, no como una carga, como un terreno fértil donde germina la libertad y no como una obligación moral impuesta desde afuera. En un contexto social que ha normalizado la externalización de culpas, donde los fracasos se atribuyen a circunstancias externas y los éxitos a factores fortuitos o a figuras de autoridad, asumir responsabilidad total se percibe casi como una insurrección silenciosa. Pero Naval lo plantea con una claridad que corta: la responsabilidad es el precio que se paga por la libertad. Quien renuncia a ella, renuncia también a la capacidad de dirigir su propia vida. Este principio tiene un carácter profundo, porque rompe la narrativa habitual del «no puedo porque», del «no depende de mí», del «no es mi culpa». Y al romper esa narrativa, desmantela las estructuras internas que mantienen a tantas personas atrapadas en patrones repetitivos de impotencia y estancamiento. Tomar responsabilidad total significa asumir que incluso cuando una situación no es culpa del individuo, sí es su responsabilidad decidir qué hará con ella. Aquí surge una distinción que cambia la manera de vivir. La culpa se orienta hacia el pasado, la responsabilidad hacia el futuro. Y Naval invita a abandonar el pasado como terreno emocional, no porque no importe, sino porque no se puede cambiar, mientras que el futuro sí puede moldearse con cada decisión. En esta lección, la narración se vuelve especialmente introspectiva, porque muestra cómo la responsabilidad total exige un tipo de madurez emocional que no se alcanza naturalmente. Hay que cultivarla. Requiere enfrentar verdades incómodas, como reconocer que muchas frustraciones no son consecuencia del entorno, sino de decisiones mal sopesadas, hábitos mal cultivados o límites mal establecidos. Naval lo expresa sin juicio, pero con precisión filosófica. Si siempre estás buscando culpables afuera, también estás entregando tu poder afuera. Y aquí se revela el núcleo emocional de esta enseñanza. La responsabilidad total no se trata de autoinculparse, sino de autoempoderarse. Es la diferencia entre un individuo que reacciona al mundo y uno que crea su propio mundo. Cuando alguien decide asumir responsabilidad total, deja de ser un objeto de los acontecimientos y se convierte en su diseñador. Y ese acto, silencioso y profundamente personal, cambia la trayectoria de una vida entera. Sin embargo, esta transformación no está exenta de resistencia interna. La mente humana tiende a buscar excusas porque las excusas proporcionan alivio inmediato, liberan de la culpa, justifican la inacción, protegen el ego. Pero ese alivio tiene un costo enorme: perpetúa la dependencia. La responsabilidad total, por el contrario, puede ser incómoda al principio, porque obliga a renunciar a esa protección psicológica, pero a cambio ofrece una ganancia mucho más valiosa: la posibilidad real de cambio. En este punto, la narración adquiere una tonalidad casi cinematográfica, como si la cámara se acercara emocionalmente a ese instante en que una persona deja de explicarse y empieza a transformarse. Naval insiste en que todas las personas que logran libertad, financiera, profesional o emocional, comparten un rasgo común: asumen la responsabilidad de sus decisiones y consecuencias. No esperan que otros resuelvan sus problemas, no delegan su bienestar a instituciones o autoridades, no culpan a su pasado como si fuese una sentencia inamovible. La responsabilidad total se convierte de este modo en una postura interna que reorganiza la vida desde su raíz. Esta lección también encierra una paradoja luminosa. Cuanto más responsabilidad asume alguien, más aumenta su capacidad de elegir cómo vivir. Incluso la responsabilidad sobre el propio estado emocional, algo que muchas personas consideran fuera de su control, se convierte en una fuente de libertad cuando se comprende que las emociones pueden observarse, entrenarse, reencuadrarse.
Naval defiende la idea de que la madurez emocional radica en entender que nadie más es responsable de cómo uno se siente, y que culpar a otros por el malestar interno es otra forma de renunciar al poder. Este enfoque no pretende minimizar el dolor, sino devolver al individuo su fuerza, reconociendo que la interpretación personal de los eventos tiene más influencia en la experiencia de vida que los eventos en sí. En este proceso, la responsabilidad total se convierte también en un camino hacia la honestidad radical. Naval afirma que quien asume plena responsabilidad no necesita manipular, justificar ni fingir, puede decir la verdad porque no depende de excusas para sostener su identidad. Y esa verdad interna, esa claridad emocional y mental, se convierte en un tipo de riqueza intangible que permite tomar decisiones mejores, más alineadas y más consistentes con el propósito de vida. A medida que esta enseñanza avanza, el oyente puede sentir cómo la responsabilidad total, lejos de ser un peso, comienza a percibirse como una llave que abre puertas de oportunidad que antes parecían bloqueadas por obstáculos externos. Muchas de esas puertas no estaban cerradas, simplemente estaban siendo empujadas desde el lugar equivocado. Esta lección también enlaza con las anteriores, porque sin responsabilidad total no es posible desarrollar especificidad ni construir libertad real. Todo se derrumba si la base está sostenida por excusas. Y quizás lo más poderoso de esta enseñanza es la dimensión emocional que revela. Asumir responsabilidad total es un acto de amor propio. Es decirse a uno mismo, soy capaz de cambiar. Es recuperar la confianza en la propia agencia. Es comenzar a ver la vida como algo modelable. No significa que el mundo sea justo, ni que todo esté bajo control. Significa que uno decide dejar de ser víctima incluso en un mundo imperfecto. Naval entiende que esta elección no se hace una vez, sino cada día, cada hora, en cada gesto. Y cuando se convierte en hábito, ocurre una transformación silenciosa pero profunda. La persona deja de sentir que la vida le pasa y empieza a sentir que la vida le responde. En esa transición, el individuo descubre un poder que siempre estuvo allí, esperando ser reclamado. Así, la responsabilidad total se convierte en una de las herramientas más potentes para construir la vida deseada. Un recordatorio permanente de que, aunque el camino pueda ser incierto, la dirección siempre puede elegirse. Esta lección, intensa y expansiva, prepara el terreno para el siguiente paso en la filosofía de Naval, donde la responsabilidad se convierte en la base sobre la cual el apalancamiento y las decisiones inteligentes comienzan a multiplicar los resultados. Pero por ahora, la esencia queda grabada en el oyente. Asumir responsabilidad total no es cargar con el peso del mundo, sino cargar con el timón de su propia existencia. La cuarta lección fundamental introduce uno de los conceptos más revolucionarios y al mismo tiempo menos comprendidos de la filosofía de Naval Ravikant, el apalancamiento moderno. Naval lo describe como la fuerza silenciosa que permite multiplicar resultados sin multiplicar esfuerzo, el motor invisible que diferencia a quienes se quedan atrapados en la lógica lineal del trabajo por tiempo de quienes construyen libertad, impacto y riqueza a través de mecanismos que operan incluso cuando ellos no están presentes. En su esencia, el apalancamiento es la capacidad de hacer más con menos, pero en la visión de Naval toma formas completamente nuevas, impulsadas por la tecnología, la creatividad y la escala infinita del mundo digital. Durante siglos, el apalancamiento perteneció a quienes tenían capital o autoridad, terratenientes, empresarios tradicionales, dirigentes políticos. Pero en la actualidad, el apalancamiento se ha democratizado de manera silenciosa y profunda. Los códigos, las herramientas automatizadas, los medios digitales y las audiencias globales permiten que cualquier individuo transforme su esfuerzo individual en un impacto masivo sin pedir permiso, sin esperar autorización y sin necesitar grandes recursos iniciales. Naval distingue tres tipos de apalancamiento: el apalancamiento laboral, el apalancamiento de capital y el apalancamiento tecnológico.
El apalancamiento laboral, personas que trabajan para alguien, fue el modelo dominante durante siglos, pero depende del manejo humano, es limitado y está cargado de fricciones. El capital es poderoso, escalable y silencioso, pero requiere primero tener reputación o riqueza, por lo que no es accesible para todos. El gran cambio del siglo XXI proviene del tercer tipo, el apalancamiento sin permiso, ese que se manifiesta en herramientas digitales que multiplican la creatividad individual de manera exponencial. Naval lo resume en una frase simple pero contundente: el apalancamiento moderno no tiene costo marginal de reproducción. Una línea de código, una idea convertida en producto digital, un video compartido millones de veces, una marca personal sostenida por contenido consistente, todo esto puede replicarse infinitamente sin esfuerzo adicional. Y es aquí donde esta enseñanza se vuelve emocionante, casi cinematográfica. Por primera vez en la historia, el mundo permite que un solo individuo, trabajando desde su hogar, pueda crear impacto global gracias a los mecanismos del apalancamiento tecnológico. La democratización de esta fuerza implica que el talento, la creatividad y la especificidad personal pueden amplificarse hasta niveles impensados hace apenas unas décadas. Pero Naval también advierte: el apalancamiento no funciona si se aplica sobre terreno débil. Requiere conocimiento específico, responsabilidad total y claridad en la visión. De lo contrario, amplifica también los errores, el ruido y la confusión. Por eso, esta lección no solo describe una herramienta, sino una forma de pensar, la de diseñar la vida de manera que cada esfuerzo produzca un retorno multiplicado. La mayoría de las personas sigue atrapada en el paradigma lineal del esfuerzo directo. Creen que para ganar más, deben trabajar más, asumir más tareas, llenar más horas, cargar más peso. Pero ese enfoque tiene un límite biológico. Las horas y la energía humana son finitas. Naval guía al oyente hacia una comprensión distinta. La vida cambia cuando se pasa de ser ejecutor a ser creador de sistemas. El apalancamiento convierte a la persona en arquitecto de mecanismos que generan valor sin su vigilancia constante. Aquí, la narración adquiere un tono reflexivo, casi revelador, porque este concepto rompe muchas creencias arraigadas sobre el trabajo y el éxito. El apalancamiento invita a dejar de pensar en términos de esfuerzo bruto y comenzar a pensar en términos de diseño estratégico. No se trata de trabajar más, sino de construir cosas que trabajan. Una aplicación móvil que automatiza un proceso, una serie de contenidos que educa y atrae audiencia de manera permanente, un curso digital que se vende mientras el creador duerme, un producto de software que se replica infinitamente con un clic, una marca personal que genera oportunidades sin necesidad de buscarlas activamente. Todo esto es apalancamiento moderno en acción. Y aunque parezca técnico, en realidad toca fibras emocionales profundas, porque implica abandonar una identidad basada en el sacrificio y adoptar una basada en la sabiduría. Naval insiste en que el mundo moderno premia de manera extraordinaria a quienes comprenden el apalancamiento, porque pueden producir valor en escalas antes reservadas para corporaciones enteras. Pero este poder no surge automáticamente, requiere una transición interna. La persona debe aprender a elegir en qué enfocarse, a decir no a actividades de bajo impacto, a dejar atrás trabajos o rutinas que no se pueden escalar, a cultivar habilidades que sí multiplican el esfuerzo. Esta transición puede ser desafiante, especialmente para quienes han crecido con la creencia de que el trabajo duro, por sí solo, es el camino al éxito. Naval no descarta el trabajo duro, simplemente reorganiza su rol. El trabajo duro es necesario, pero debe aplicarse estratégicamente, no indiscriminadamente. Trabajar más horas en tareas que no escalan es como intentar llenar un océano con un balde. Trabajar intensamente en proyectos que pueden multiplicarse es como abrir una presa. El impacto fluye en masa. Y el oyente en este punto comienza a visualizar un camino distinto para su propia vida laboral. Tal vez ha pasado años esforzándose sin ver resultados proporcionales.
Tal vez has sentido que la escalera que sube nunca termina, o que otros avanzan más con menos esfuerzo. La filosofía del apalancamiento permite reinterpretar esa experiencia. No es que las personas exitosas trabajen infinitamente más, es que aplican la misma energía sobre mecanismos multiplicadores. Esta comprensión no solo inspira, sino que libera. Libera del mito del sacrificio infinito. Libera de la trampa del esfuerzo lineal. Libera del sentimiento de insuficiencia. Y sobre todo, libera del miedo a explorar lo desconocido. Naval señala que quienes entienden el apalancamiento piensan en términos de productos, no de tiempo. Piensan en sistemas, no en tareas. Piensan en impacto, no en ocupación. Y es aquí donde esta lección se integra magistralmente con las anteriores. La especificidad personal determina dónde se tiene mayor apalancamiento. La responsabilidad total determina si esa fuerza se usa sabiamente. La visión de la libertad determina hacia dónde se dirige esa fuerza. El apalancamiento es, en cierto sentido, la herramienta que convierte la filosofía de Naval en resultados concretos. Es la fuerza que lleva las ideas del mundo interno hacia el mundo externo con rapidez y escala. Y es, al mismo tiempo, un recordatorio de que en la era moderna la persona no compite con otros individuos, sino con sus propias posibilidades multiplicadas. Cada minuto invertido en construir sistemas genera futuros posibles que la versión antigua del individuo jamás habría podido alcanzar. Con esta lección, el oyente comprende que el apalancamiento moderno no es solo un concepto técnico, sino una forma completamente nueva de habitar el trabajo, la creatividad y la vida. Es la diferencia entre empujar el mundo con las manos o moverlo con una palanca. Y una vez que se ha visto esa diferencia, ya no es posible volver atrás. La quinta lección fundamental profundiza en uno de los aspectos más sutiles y decisivos de la filosofía de Naval Ravikant: la maestría en la toma de decisiones. Esa capacidad de elegir con precisión quirúrgica qué hacer, cuándo hacerlo y, sobre todo, qué no hacer, convirtiendo la vida en una secuencia de elecciones deliberadas en lugar de reacciones impulsivas. Naval sostiene que la vida no es un problema matemático ni un juego de azar. Es una serie continua de decisiones que, acumuladas con el tiempo, determinan destino, carácter, riqueza y tranquilidad. De hecho, afirma que todas las decisiones difíciles se reducen a una sola idea: elegir la opción que haga que la vida futura sea más grande, no más cómoda. Y aquí emerge la magia de esta enseñanza. La toma de decisiones no se trata únicamente de racionalidad, sino de claridad interior. La mayor parte de las personas elige bajo presión externa, bajo miedo, bajo urgencia o bajo confusión, lo que genera un ciclo interminable de arrepentimiento y correcciones. La maestría que Naval propone consiste en cultivar una mente lo suficientemente silenciosa como para distinguir entre lo que parece urgente y lo que realmente importa. La toma de decisiones, en esta filosofía, se convierte en un arte espiritual antes que en una habilidad estratégica, porque exige confrontar deseos, miedos, impulsos, ilusiones y creencias limitantes. Pero esa confrontación ofrece una recompensa inmensa: la capacidad de avanzar con paso firme en un mundo lleno de distracciones. Naval sostiene que las decisiones de alta calidad son escasas, por lo que deben protegerse y reservarse para lo verdaderamente crucial. En lugar de tomar cientos de pequeñas decisiones diarias que agotan la energía mental, la persona debe aprender a automatizar, eliminar o delegar todo lo trivial para liberar espacio cognitivo y emocional que se invertirá en las decisiones que realmente cambian el rumbo de la vida. Y es aquí donde la narración adquiere una tonalidad introspectiva. El oyente puede reconocer cuántas horas y días ha perdido resolviendo detalles irrelevantes que al final no aportaron dirección ni crecimiento. Naval invita a abandonar esa microgestión paralizante y adoptar un enfoque más estratégico. Pensar en décadas en lugar de días, preguntar qué elección tendrá sentido en 10 años, no solo en 10 minutos.
La maestría en la toma de decisiones requiere perspectiva, y la perspectiva solo surge cuando la mente deja de ser arrastrada por el ruido inmediato. Naval enfatiza que la claridad es un superpoder silencioso. Una mente clara toma decisiones con suavidad, sin fricción ni tortura interna, porque ha aprendido a separar los deseos reales de los deseos prestados. La sociedad entera empuja hacia decisiones que satisfacen expectativas ajenas, pero una vida vivida bajo esa lógica termina siendo una colección de renuncias a la propia esencia. La maestría implica aprender a elegir desde la autenticidad radical. Y para ello, Naval introduce la importancia de entender cómo funciona la intuición cuando está afinada. La intuición, en su definición más elevada, no es impulsividad, sino el resultado de un patrón profundo reconocido por la mente subconsciente después de años de experiencia. Cuando la persona vive alineada con su especificidad, desarrolla intuiciones poderosas en su dominio natural. Este tipo de intuiciones convierte la toma de decisiones complejas en actos fluidos casi inevitables. Pero para quienes viven saturados de ruido, multitareas y distracciones, la intuición se desvirtúa, se confunde con impulsos emocionales o con deseos momentáneos, y las decisiones nacen fragmentadas, sin raíces. Por eso, Naval insiste en que la claridad mental, lograda a través de silencio, reflexión y simplicidad, es la base de una toma de decisiones extraordinaria. Una mente en calma ve caminos que una mente agitada ni siquiera percibe. El ruido, en cambio, genera decisiones pobres que perpetúan el ruido. En esta lección aparece también la noción de decisiones de una sola vía y decisiones de dos vías, una distinción que Naval utiliza para evitar la parálisis analítica. Las decisiones de dos vías son reversibles, permiten corregir el rumbo sin grandes consecuencias. Pero las decisiones de una sola vía, como casarse, elegir una carrera o asociarse con alguien, son de impacto profundo y duradero. La maestría consiste en tomar decisiones rápidas en las de dos vías y decisiones lentas en las de una sola vía. La mayoría de las personas invierte energía al revés, agonizan por decisiones triviales y aceleran decisiones trascendentales. Esto desgasta y produce errores que luego requieren años de reparación. Naval invita a reorganizar este orden: velocidad cuando la decisión es liviana, profundidad cuando la decisión es pesada. Y en esa reorganización se esconde una sabiduría de vida que reduce la angustia, la procrastinación y el arrepentimiento. Pero hay un elemento aún más profundo en esta enseñanza: la capacidad de decir no. Naval afirma que cada sí tiene un costo invisible porque compromete tiempo, atención, energía y espacio mental. Decir sí indiscriminadamente es la causa principal de una vida saturada y sin dirección. En cambio, decir no protege el futuro. La maestría en la toma de decisiones se manifiesta tanto en los sí acertados como en los no valientes. Y esta parte de la filosofía resuena con fuerza emocional porque muchas personas temen decepcionar, temen perder oportunidades, temen cerrar puertas. Pero Naval recuerda que una puerta mal elegida puede encerrar durante años. Un no a tiempo es una liberación silenciosa. La maestría también implica aceptar que no se puede optimizar todo, hay que elegir qué optimizar. Y elegir, por definición, implica renunciar. La madurez emocional requerida para renunciar sin dolor, porque se entiende el valor de la renuncia, es parte central de este aprendizaje. En sus reflexiones, Naval señala que las mejores decisiones no nacen de la inteligencia pura, sino de la sabiduría práctica. Conocerse a sí mismo, entender los propios ciclos de energía, anticipar consecuencias de largo plazo y actuar desde la serenidad, no desde la presión. Una mente que decide desde la ansiedad crea vidas caóticas. Una mente que decide desde la calma construye vidas expansivas. Por eso, esta lección se conecta directamente con la futura enseñanza sobre la serenidad. La mente tranquila toma mejores decisiones que la mente brillante pero agitada. A medida que esta lección avanza, la narración conduce al oyente hacia una reflexión inevitable.
La vida actual es el resultado de decisiones pasadas, y la vida futura será el resultado de las decisiones presentes. Esta comprensión no genera culpa, sino poder, porque si cada decisión es una herramienta de diseño vital, entonces cada persona es, de hecho, la arquitecta de su destino. La maestría en la toma de decisiones no es un talento reservado para unos pocos. Es una práctica que comienza con un acto simple pero transformador: hacer espacio para pensar. Y en ese espacio, la vida se reorganiza sin necesidad de fuerza, solo con intención. Aquí, el oyente comprende que esta lección no solo enseña a decidir mejor, sino a vivir mejor, porque una vida llena de decisiones alineadas se convierte, con el tiempo, en una vida llena de significado. La sexta lección fundamental se adentra en la cima silenciosa de la filosofía de Naval Ravikant: la serenidad como meta superior, ese estado interno que no depende de logros, posesiones ni reconocimientos, sino de una profunda armonía entre mente, cuerpo y propósito. Un equilibrio tan estable que nada externo pueda derrumbarlo. Naval afirma que la paz es felicidad en reposo, y que toda búsqueda humana, desde la riqueza hasta la sabiduría, tiene como objetivo final este estado de tranquilidad profunda donde la vida deja de sentirse como una batalla constante y se convierte en una danza ligera. En esta visión, la serenidad no es una recompensa tardía ni un lujo espiritual, sino la métrica definitiva del éxito. Porque, ¿de qué sirve la riqueza si la mente es una tormenta interminable? ¿Qué valor tiene una vida llena de oportunidades si el sistema interno está saturado de ansiedad, comparación y ruido? Esta lección invita a mirar hacia adentro y reconocer que la verdadera libertad no se alcanza acumulando más, sino necesitando menos. Naval explica que la mente humana, cuando no está entrenada, genera sufrimiento por defecto. Revive el pasado, teme el futuro, se aferra a deseos ajenos y se enreda en narrativas ilusorias. La serenidad surge cuando la mente aprende a observar sin quedar atrapada, a soltar sin sentir pérdida, a estar presente sin resistencia. La serenidad, por tanto, no es la ausencia de problemas, sino la ausencia de turbulencia frente a los problemas. Y llegar a ese punto exige una evolución interna que comienza con reconocer la raíz de la inquietud. Naval insiste en una idea poderosa: la paz interior es una habilidad, no un accidente. No aparece por suerte, ni por un giro favorable del destino. Es el resultado de prácticas, decisiones, límites, desapegos y perspectivas que se fortalecen con el tiempo. Es un entrenamiento que, sorprendentemente, tiene menos que ver con controlar el mundo y más con dejar de intentar controlarlo. La serenidad crece cuando la persona deja de negociar con aquello que no puede cambiar. Y esta aceptación no es resignación, sino sabiduría, un entendimiento profundo de que el flujo de la vida no puede ser manipulado, pero sí puede ser vivido con gracia. Precisamente por eso, Naval encuentra en el silencio un aliado innegociable. Una mente que nunca se queda sola, que busca distracción constante, que se alimenta de ruido, carece de espacio para la claridad. La serenidad necesita espacio interno, como un fuego necesita aire. Naval sugiere que sentarse a solas, sin teléfonos, sin música, sin estímulos, es una práctica liberadora. Permite que los pensamientos se asienten, que los deseos se ordenen y que la mente revele lo que realmente importa. En ese silencio se disuelve la ilusión del ego que constantemente exige más. En esa quietud la persona descubre que muchas batallas eran imaginarias. La serenidad no llega cuando la vida se vuelve fácil, llega cuando la mente deja de resistirse a lo que es. Y esta comprensión se expande emocionalmente, la sensación de que la verdadera riqueza no está en aumentar la velocidad del viaje, sino en calmar el viento interno. Naval habla también del poder del desapego, no como renuncia al mundo, sino como liberación de su tiranía. Significa actuar sin que el resultado determine la valía personal, trabajar por excelencia en lugar de reconocimiento, tomar decisiones desde la claridad y no desde el miedo a perder.
El desapego ofrece una forma de libertad tan profunda que incluso los fracasos dejan de sentirse como ataques y empiezan a verse como datos, información, experiencias que no afectan el núcleo interno. La serenidad florece cuando la identidad deja de depender del resultado de cada acción y se convierte en algo estable y autónomo. Y en esa estabilidad se esconde un alivio casi espiritual. Esta lección también aborda una verdad incómoda, buena parte de la miseria humana. Naval señala que la comparación es la fuente de toda infelicidad y que medir la vida por estándares externos es una receta segura para la tormenta interna. La serenidad requiere un giro radical hacia adentro, vivir según valores internos, no según expectativas del mundo. En este sentido, la serenidad se convierte en una forma de rebeldía silenciosa, negarse a que la mente sea moldeada por el ruido social. A medida que esta enseñanza se despliega, la narración adquiere un tono más íntimo, casi meditativo. Se invita al oyente a considerar cuántas veces la agitación mental proviene de querer controlar la percepción ajena, anticipar el futuro, revivir errores pasados o intentar cumplir expectativas prestadas. Naval propone una alternativa más sencilla y profunda. Aceptar la realidad tal como es, sin adornos ni resistencias, y responder desde la presencia, no desde la reactividad. La serenidad es el resultado de estar completamente aquí, sin dividir la atención entre mil fantasías mentales. También introduce la idea de la ecuanimidad como brazo operativo de la serenidad. La ecuanimidad es la capacidad de mantener la compostura, la claridad y la corrección del rumbo, incluso cuando la vida presenta desafíos. No significa frialdad, sino equilibrio. No significa indiferencia, sino presencia. Naval considera la ecuanimidad como una señal inequívoca de madurez interna. Una persona serena puede enfrentar el éxito sin volverse arrogante y enfrentar el fracaso sin volverse desesperada. Puede permanecer centrada en un mundo que cambia rápidamente. Esta estabilidad emocional es, para Naval, la verdadera base de una vida plena. Si la riqueza es libertad externa, la serenidad es libertad interna. Y ambas se necesitan mutuamente para sostener una existencia genuinamente feliz. La serenidad, como meta superior, también se conecta con la idea de soltar el pasado y perdonar. Naval apunta que cargar con resentimientos o culpas es como llevar un peso invisible que drena la claridad y la alegría. La serenidad exige reconciliación, primero con uno mismo y luego con el mundo. No se trata de justificar errores, sino de liberarse de ellos. Al avanzar en esta lección, el oyente siente cómo la serenidad empieza a presentarse no solo como un ideal filosófico, sino como una necesidad práctica. Una mente agitada no puede tomar buenas decisiones, no puede crear, no puede amar de forma plena, no puede ver oportunidades, no puede sentirse libre. La serenidad, en este sentido, se revela como una plataforma invisible que sostiene todo lo demás. Si falla, todo se tambalea, si se fortalece, todo se eleva. Y aquí aparece un mensaje crucial. La serenidad no es un destino, sino una práctica diaria. Pequeños actos de orden interno, respirar antes de reaccionar, simplificar antes de acumular, soltar antes de aferrarse, observar antes de juzgar, construyen una vida en la que la paz deja de ser una excepción y se convierte en la normalidad. Naval muestra que una vida serena no es una vida sin movimiento, sino una vida sin fricción innecesaria. Y cuando el oyente comprende esta idea en toda su profundidad, surge una sensación poderosa. Tal vez la meta más elevada no sea conquistar el mundo externo, sino conquistar la mente interna. La serenidad entonces se convierte en la forma más alta de éxito, porque da algo que ninguna meta externa puede ofrecer: la capacidad de vivir cada día con plenitud, con ligereza, con gratitud, con una quietud radiante que transforma la experiencia misma de existir. La séptima lección fundamental lleva al oyente a contemplar una de las ideas más profundas y estratégicas de Naval Ravikant: la sabiduría de jugar juegos a largo plazo,
esa capacidad de ver más allá del instante, más allá de la gratificación inmediata, y entender que la vida, la riqueza, la reputación y la felicidad se construyen como un jardín que necesita tiempo, paciencia y cuidado constante. Naval sostiene que la mayoría de las personas se encuentra atrapada en juegos de corto plazo, carreras profesionales que exigen resultados inmediatos, decisiones financieras que privilegian la gratificación instantánea, relaciones que se sostienen por conveniencia momentánea y un ritmo de vida que responde al impulso de la hora sin considerar las consecuencias acumulativas. Jugar a largo plazo, en cambio, significa cultivar la visión, la reputación, las habilidades y los activos de manera que los beneficios crezcan de forma exponencial, silenciosa y a menudo invisible al comienzo. Naval lo expresa de manera sencilla pero potente. Los juegos de larga duración no tienen atajos, exigen paciencia, consistencia y entrega, pero sus recompensas son irreemplazables. Esta enseñanza no se limita a los negocios o a la acumulación de riqueza, sino que permea todos los aspectos de la existencia: la amistad, el aprendizaje, la salud, la reputación, la integridad y la propia felicidad. Comprender esto implica un cambio radical de mentalidad, abandonar la inmediatez como único criterio de éxito y adoptar la perspectiva de décadas, no de semanas, de generaciones, no de meses. Y aquí la narración se vuelve casi cinematográfica, invitando al oyente a imaginar su vida como un tablero donde cada decisión, cada inversión de tiempo, cada palabra y cada acción son piezas que se mueven estratégicamente para construir un todo coherente y creciente. Naval explica que los juegos de largo plazo ofrecen un poder silencioso. La reputación acumulada, la confianza de otros y la autoridad moral y profesional no se compran, no se fingen, se construyen. Esta es una de las razones por las que la paciencia es un activo invaluable. El mundo premia la consistencia, la integridad y la entrega sostenida, mientras castiga la impulsividad y los atajos fraudulentos. Jugar a largo plazo también requiere comprender la naturaleza exponencial del tiempo y del esfuerzo. Un pequeño hábito repetido diariamente, una pequeña inversión constante, un aprendizaje persistente, pueden generar resultados que superan cualquier esfuerzo desproporcionado hecho de manera aislada. Naval ilustra que la mayoría de los fracasos provienen de la búsqueda de resultados rápidos en lugar de la construcción silenciosa de valor duradero, y que quienes comprenden la sabiduría de esperar y persistir cosechan ventajas que los demás ni siquiera ven hasta años después. Esta visión trasciende la paciencia, introduce la idea de estrategias que combinan libertad, especificidad, responsabilidad, apalancamiento, claridad en la toma de decisiones y serenidad emocional, todos los elementos que las lecciones anteriores han construido. Jugar a largo plazo no es solo esperar, es alinear estos elementos para que cada acción, incluso las pequeñas, se inserte en un flujo que crece de manera compuesta. Aquí la dimensión emocional de la lección es profunda. Se requiere una fe silenciosa en el proceso, una confianza en que los esfuerzos constantes, aunque invisibles, no se desperdician, y que los frutos aparecerán si se mantiene la coherencia y la integridad. Naval advierte que los juegos de corto plazo, aunque puedan ofrecer gratificación instantánea, son peligrosos porque inducen ansiedad, dependencia externa, impaciencia y errores repetitivos. La mente, cuando se aferra a recompensas inmediatas, se vuelve reactiva, la creatividad se estanca y la vida se fragmenta en episodios de urgencia que impiden construir un legado duradero. En cambio, quien internaliza la perspectiva de largo plazo adopta un ritmo diferente, trabaja con constancia, observa, aprende de errores sin perder el norte, celebra los progresos silenciosos y construye relaciones basadas en confianza, no en conveniencia temporal. Naval enfatiza también la dimensión social de este enfoque. Los juegos de largo plazo requieren rodearse de personas con valores similares, con visión y compromiso, porque los vínculos construidos sobre el interés momentáneo se rompen con facilidad. Las alianzas profundas, la colaboración auténtica y la reputación sólida solo surgen cuando se juega a largo plazo.
Por eso, esta lección se convierte en un recordatorio de que la paciencia no es pasividad, sino estrategia, que esperar no significa no actuar, sino actuar con inteligencia, con dirección y con consistencia. La narrativa de esta enseñanza permite al oyente comprender que cada acción diaria es un ladrillo en la construcción de una vida coherente. Aprender una habilidad hoy, leer un libro, ahorrar de manera constante, mantener una relación con integridad, tomar decisiones alineadas con los valores personales, todo se combina y se acumula, creando un efecto compuesto que se manifiesta décadas después con un poder que ningún esfuerzo aislado podría generar. Naval sostiene que esta perspectiva transforma la relación con el riesgo, porque quien juega a largo plazo no se desespera por pequeñas pérdidas, entiende que los fracasos son parte del proceso y que el verdadero impacto se revela en la persistencia silenciosa. El oyente puede sentir cómo esta visión modifica la manera de pensar sobre la vida. Ya no se trata de ganar hoy, sino de construir algo que permanezca y crezca, de invertir en uno mismo, en relaciones y en proyectos que tengan potencial de rendir durante años, incluso generaciones. Jugar a largo plazo también tiene un efecto liberador sobre la ansiedad cotidiana, porque cuando se comprende que la vida es un tablero de acumulación estratégica, las urgencias pierden poder, las críticas se relativizan y la paciencia se convierte en un escudo frente al estrés. La serenidad, la claridad y la responsabilidad adquiridas en las lecciones previas se consolidan en este juego de largo plazo, y el oyente puede vislumbrar un estilo de vida donde el tiempo, la energía y la atención se vuelven aliados, no enemigos. Naval subraya que esta sabiduría no es un secreto esotérico, sino una práctica accesible a quien esté dispuesto a priorizar consistencia sobre gratificación inmediata, integridad sobre conveniencia, visión sobre impulso. La recompensa no es solo material, es la creación de una vida coherente, plena y alineada con la propia esencia. Al final, la lección revela que quienes entienden cómo jugar juegos a largo plazo poseen un poder silencioso y extraordinario, la capacidad de crear libertad, impacto y felicidad que se acumula con el tiempo, que se multiplica de manera exponencial y que, al mirar atrás, convierte cada esfuerzo, cada sacrificio y cada decisión consciente en una sinfonía que transforma la vida ordinaria en una obra maestra estratégica. Esta enseñanza cierra el círculo de la filosofía de Naval Ravikant, integrando todas las lecciones previas y dejando al oyente con un entendimiento profundo. La verdadera maestría de la vida no está en la rapidez ni en la cantidad de acciones, sino en la sabiduría de elegir los juegos correctos, jugar con paciencia y constancia y construir un legado que trascienda el instante y se expanda a lo largo del tiempo con fuerza y claridad. Al llegar al final de este viaje a través de la filosofía de Naval Ravikant, la conclusión no es un cierre, sino un despertar silencioso, un recordatorio de que la verdadera transformación comienza cuando las ideas dejan de ser meros conceptos y se convierten en prácticas vividas, en hábitos conscientes y en elecciones alineadas con la propia esencia. A lo largo de estas lecciones, el oyente ha sido guiado por un hilo invisible que conecta riqueza con libertad, especificidad con unicidad, responsabilidad con poder, apalancamiento con creatividad, decisiones con claridad, serenidad con plenitud y juegos a largo plazo con el impacto acumulado de una vida bien vivida. Cada enseñanza no funciona de manera aislada, se entrelaza, se refuerza y se multiplica, revelando un mapa que señala hacia una existencia más consciente, más intencional y más rica en todos los sentidos. La riqueza ya no se percibe como mera acumulación de bienes, sino como la capacidad de diseñar el tiempo y la vida según los propios valores. La especificidad ya no es un rasgo personal intrascendente, sino la fuente de ventaja irreemplazable que permite dejar de competir y comenzar a crear. La responsabilidad total no es una carga, sino la llave que desbloquea la autonomía interior.
El apalancamiento moderno no es un concepto técnico, sino un multiplicador de impacto que transforma el esfuerzo en legado. La maestría en la toma de decisiones no es estrategia fría, sino una práctica de claridad y poder que define la calidad de la vida. La serenidad no es pasividad, sino la meta superior que sostiene todo lo demás. Y finalmente, jugar juegos a largo plazo no es esperar pasivamente, sino construir con paciencia y consistencia un futuro que refleje intención, integridad y propósito. Juntas, estas lecciones muestran que el verdadero éxito no se mide en resultados inmediatos, premios externos o validación ajena, sino en la armonía entre lo que uno es, lo que hace y cómo vive. La transformación propuesta por Naval Ravikant no es rápida ni superficial, es silenciosa, profunda y progresiva, como un río que lentamente cincela el valle con paciencia infinita. Cada idea, cada práctica y cada principio actúa como un catalizador, invitando al oyente a mirar su vida con ojos nuevos, a cuestionar hábitos automáticos, a priorizar lo que realmente importa, a soltar lo que drena energía, a invertir tiempo en lo que se multiplica y a entender que la libertad, la claridad y la felicidad son construcciones internas que requieren práctica y constancia. Al integrar estas enseñanzas, la persona comienza a ver el mundo de manera diferente, ya no como un lugar de competencia infinita o presión externa, sino como un tablero de oportunidades donde la creatividad, la paciencia y la intención producen resultados sostenibles y significativos. El oyente puede sentir cómo el enfoque cambia de la búsqueda de validación externa a la construcción de autoridad interna, de la gratificación inmediata a la recompensa acumulativa, de la reacción impulsiva a la elección consciente. Esta conclusión deja un eco que resuena mucho después de que las palabras terminan. ¿Qué significaría vivir una vida en la que cada decisión, cada acción y cada esfuerzo se alinee con la libertad, la especificidad, la responsabilidad, el apalancamiento, la claridad, la serenidad y la visión de largo plazo? La respuesta, según la filosofía de Naval, no es un ideal inalcanzable, sino un camino que comienza aquí mismo, hoy mismo, en el momento presente, con cada acción que refleja intencionalidad y cada elección que honra la autenticidad propia. Así, la narración culmina no con un cierre definitivo, sino con un impulso transformador. El recordatorio de que la vida verdadera, rica y plena no se descubre afuera, sino que se construye adentro, con valentía, paciencia y sabiduría, en un flujo continuo que convierte cada instante en una oportunidad para acercarse a la libertad, la maestría y la serenidad que Naval Ravikant nos enseña a valorar como las piedras angulares de una existencia extraordinaria.